Bien, vamos a... Casi ya hemos acabado lo que son las funciones y en este video vamos a tratar de... Veremos si alcanzamos a avanzar dos cositas, ¿ya? Primero, eh, ya hemos visto lo que son las estructuras selectivas, ¿no? El if y el case, ¿no? Veremos ahora lo que son las estructuras repetitivas. Le agregaremos ciclos, ¿listo? ¿Ya? Todos sabemos ciclos por nuestra lógica de programación, ¿no es cierto? Entonces, en lo que es SQL avanzado también hay ciclos, ¿ya? Y estos son los ciclos que existen en MySQL, ¿ya? Solamente vamos a ver el while. El while pienso que es suficiente para todo lo que vamos a hacer, ¿ya? Tiene la misma lógica que un while que tiene en programación. Estamos programa 1, programa 2, programa 3, entonces ya por demás los whiles, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces, igual, aquí hay una condición, si la condición pues se cumple, pues se entra al ciclo, ¿no es cierto? Y este ciclo va a dar vueltas mientras esta condición sea verdadera, ¿no es cierto? No se olviden que acá, dentro ya del contenido del ciclo, entre las instrucciones, tiene que haber alguna instrucción que de alguna manera pues actualice esta condición de acá, porque si no el ciclo se va a volver infinito, ¿no es cierto? Ya, no se olviden ese detalle. Siempre tiene que haber una instrucción que actualice de alguna manera esta condición. Y pues luego terminamos con un end while y eso es todo. ¿Ya? Este ciclo en MySQL solo va a funcionar dentro de los métodos, o sea, dentro de funciones y dentro de procedimientos almacenados. ¿De acuerdo? Luego pues no hace nada más. ¿Ya? Probaremos el ciclo en una función. ¿De acuerdo? Vámonos aquí al workbench. ¿Ya? Vamos a hacer algo básico primero, solo para probar si funciona el ciclo. ¿Listo? Vamos a recibir un rango de números y vamos a devolver de números enteros y vamos a retornar con nuestra función la suma de esos números enteros. O sea, con un ciclo los vamos a recorrer, ¿se entiende? Y los vamos a ir sumarizando. Esto es para probar simplemente cómo funciona el ciclo. Entonces vamos a hacer nuestro delimiter. Y vamos a crear nuestra función. A ver, ¿en qué base estamos? Con B de venta les dije, ¿no? Que vamos a trabajar. Si lo tienen conmigo, por favor, lo pueden ir también escribiendo el código para probarlo, ¿ya? Entonces, vamos a crear una función. No sé si ya tengo esa función ejemplo o no. Bueno, ejercicio 1 había tenido. Con ejemplos de lo vamos a llamar, ¿ya? Y miren, lo que vamos a hacer es recibir un rango de números, un número inicial y un número final, ¿de acuerdo? Entonces, un número de inicio, un número fin. La idea es sumarizar todo esto. Entonces, también vamos a retornar un entero. ¿Ya? Bien. Y pues vamos a declararnos una variable que va a ser nuestro res. Le vamos a colocar un valor por defecto. Lo vamos a inicializar en 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí vamos a ir acumulando la sumatoria. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer un ciclo. Vamos a recorrer desde el valor inicial hasta el valor final. ¿Entiende? Entonces voy a hacer acá un while. Mientras, miren, el valor inicial sea menor o igual al valor final. Luego viene un do y esto va a terminar con un end while. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que termina un ciclo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a sumar el valor de inicio, el valor actual de inicio a nuestro res, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer acá un set, res va a ser igual a lo que es el res anterior más el inicio, ¿no? Y vamos a aquí
incrementar el valor de inicio. Aquí no hay más, ¿ya? O sea, no hay dots, tengo que hacer inicio más 1, ¿no? Esto estamos haciendo para que pues nuestro ciclo no sea infinito, ¿sí o no? ¿No? Entonces, si pongo un número, un rango del 1 al 5, me va a sumar el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5, ¿se entiende? Lo que estábamos haciendo. Y pues vamos a retornar ese res. ¿Vamos? ¿Lo tienen ahí? ¿Ya? Voy a crear la función. Ahí está. ¿Ya? Y lo probaremos. Digamos, del 1 al 3, ¿cuánto nos debería sumar? 6, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora hagamos algo más interesante, ¿de acuerdo? Parece que alguien está comiendo, ¿no? Prohibido comer en clase, no se olviden, estamos en laboratorio, ¿ya? A ver, crear una función que, dado, miren, vamos a hacer algo primero así, dado un rango de IDs de clientes, retornen una sola cadena el CINIT y razón social de todos los clientes, de todos los clientes que se encuentren dentro de ese rango. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Miren, voy a desplegar aquí las filas, digamos, si por aquí ya me salen los 12, ¿ya? Encontrar el error, ¿ya? ¿Por qué me salía 10? ¿Se acuerdan en el video anterior? No sé cómo, no, ya no me acuerdo dónde era, pero no sé dónde, no sé cómo, y no sé en qué momento, no sé cómo he debido apretar una combinación de teclas que le he buscado, pero hasta ahorita no encuentro cuál es, pero se ha tiqueado esto. Limitar a 10 y siempre que hacía el select me salía 10. ¿Se entiende? Y no sé cómo se ha activado esto y he buscado y cómo activarlo con una combinación de teclas y no encuentro, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Pero ese era el detalle. Si lo activo y les muestro, estaba saliendo, miren, así, miren, con esta ya, miren, ¿se dan cuenta? Y con la función que hacía correr también me salían solo 10. Con todos los selects que hagan me va a salir 10, 10, 10, 10, 10. ¿Se entiende? Pero no sé, mi equipo estaba destiqueado y no sé ese día cómo o qué he apretado que no, que lo reitero, no sé cómo se tiquea esto. No hemos entrado a esta opción, ¿se ubican? Pero había estado tiqueado esto. Ya, entonces supongo que he hecho una combinación de teclas o algo así estaba sin mouse, con mi touchpad, no sé, pero he buscado la combinación para volver a repetir y no la he encontrado todavía, ¿ya? Pero era eso, ¿ya? Esa era la diferencia, porque al principio nos salía 12, ¿se acuerdan? Y después nos empezó a salir 10, 10, 10, 10, era por eso, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Miren, si meto, digamos, del 3 al 7, 3 y 7, estos IDs, en una sola cadena debería salir concatenado esto
con esto, con esto, con esto, hasta aquí, ¿se entiende? Pero en una sola cadena, en una sola fila, ¿se entiende? ¿Se entiende? La idea es lo que vamos a hacer. Ahora, por ejemplo, si meto desde el 8 hasta el 20, solamente me tendría que concatenar hasta el 12, porque ya el 13, 14, 15 ya no existen, ¿se ubican? O sea, ¿qué tengo que hacer? Si bien voy a tener un rango, tengo que controlar también que esos IDs dentro de ese rango existan. ¿Se dan cuenta? Para poder concatenar. Porque si bien ahorita los datos están saliendo así bonitos, de que yo le elimine, digamos, al 11, que es games. Entonces, no voy a poder concatenar del 11, ¿se entiende? Tengo que verificar, o sea, si tengo un rango del 9 al 12, si lo elimino games, pues no tengo que concatenar el 11, ¿se entiende? Eso más tengo que controlar. ¿Se dan cuenta, no es cierto? ¿Sí? Si no me va a generar una excepción. Entonces, probaremos. Vamos con nuestro delimitador. Ahora le voy a llamar ejemplo 2, ¿ya? Entonces va a recibir un rango de IDs de cliente. Miren, son small ints, ¿no es cierto? Entonces, inicio. Y fin, que va a ser otro small int. ¿Ya? Ahora, ¿de cuánto va a ser la cadena? Va a ser una cadena muy grande, ¿sí o no? O sea, miren, el valor máximo que tienes en MySQL, en varchar, si van a fijar, ¿cuántos caracteres son? Una vez les he dicho. Sí, más de 65.000, ¿ya? Exactamente el número no sé, pero 65.000 vamos a poner, ¿ya? ¿Ya? Pero es así, no es 255, ¿no? Es grande. Si alguien lo busca, pues nos puede decir exactamente cuánto es, ¿ya? Pero es más de eso, ¿ya? Entonces voy a prever colocar la cadena más grande, no tengo de otra, ¿se entiende? Porque puedo colocar un rango más grande, ¿se entiende? Pues ya voy a concatenar muchas cosas. Y miren acá, voy a declarar nuestro famosísimo res, ahí voy a ir concatenando todo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Igual va a ser un varchar de 65.000. Le vamos a colocar un valor por defecto, eh, ¿así? ¿De acuerdo? No vamos a inicializar en nada, ¿se entiende? Porque vamos a ir concatenando. Entonces, si no lo inicializo en algo, pues va a ser nulo. Y si concateno algo con nulo, siempre va a ser nulo. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Y está. Ahora miren, ¿qué nos tocaría hacer? Pues empezar a recorrer lo que es con ese valor inicio y final, los IDs, ¿no es cierto? ¿Sí? Si me han metido, digamos, 5 y 10, pues tengo que ir del 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10, ¿no es cierto? Tengo que recorrer esos IDs y lo vamos a hacer con un ciclo acá. Aquí está nuestro while, mientras, igualito, inicio, menor o igual a fin. Y pues, antes de hacer cualquier cosa, voy a hacer esto, ¿no? Este incremento. Porque si no, mi ciclo va a ser infinito. ¿Se entiende? ¿Vamos? Ahora, digamos, nos han metido un rango, por decirles, del 5 al 10. ¿Qué es lo primero que debo hacer? O sea, supongan que me ha metido este rango, pero no existe el ID 5, o sea, se pueden borrar los datos, o sea, una base de datos con estos IDs no es algo que siempre se va a mantener de manera correlativa, no es como un arreglo donde siempre va a haber una posición, ¿se entiende? Porque como están sometidas a transacciones, se pueden eliminar. Entonces, para cada ID que recorra, tengo que verificar primero si existe o no. Si existe, recién vamos a seleccionar los datos que tenemos que concatenar. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, verificamos primero esa existencia. Y esto lo vamos a hacer con un exist que ya conocemos.
if exists, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a hacer acá un select del ID from cliente. ¿A qué tendría que ser igual el ID del cliente? A inicio, muy bien, exacto. El valor inicial, perfecto. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, si esto se cumple, el ID existe. Entonces, puedo seleccionar su CI, su razón social y concatenarlo al res. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, miren, vamos a hacer eso. Select from cliente. Y miren, vamos a hacer un concat acá de lo que es el CINIT. Acá le voy a concatenar la razón social más. ¿Ya? Y para separar cada cliente le voy a colocar un guioncito. ¿Se entiende? Al final, para que no me salgan todos pegados. Ya es formato, ¿no? Ahora, esto debería concatenarlo al res que tengo, al res anterior. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, miren, el res anterior. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Dónde lo voy a pasar esto? Al mismo res. O sea, estoy usando una sola variable nomás. ¿Se entiende? Lo estoy concatenando y lo estoy pasando otra vez al res. ¿Se entiende? Podrían haber usado otra variable para acumular y luego pasarlo al res, pero lo estoy haciendo en una sola yo, ¿de acuerdo? Entonces, la condición aquí, ¿cuál sería? Where, ¿no es cierto? El ID también puede ser igual, obviamente, a inicio. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ya está. Va a dar vueltas y si existe lo va a concatenar y al final, me falta el return, ¿no? Del res. Saliendo del ciclo, ¿qué vamos a hacer? Returnamos res. Ya lo voy a tratar de poner otra vez todo para que se pueda ver. Ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acumulamos y lo concatenamos y ya está, ¿no? Luego lo retornamos, ¿entiendes? Crearemos. Ejecutado. Ahí nos dice que se ha creado, pero la cosa es probando, ¿no es así o no? Vamos del 5 al 10 primero. Ya, vamos a probar. Esta, miren, no sale. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, si ponemos, por ejemplo, solo tenemos acá 12 clientes. Miren, del 10 al 20 voy a colocar, solo me va, pues, concatenar de estos tres, ¿se entiende? Porque ya estamos verificando la existencia, ¿se entiende? Probaremos con el del 10 al 20. Debería concatenarme solamente a Gutiérrez, Gámez y a Paz. ¿No? Solo a los tres. Gutiérrez, Gámez y a Paz, ¿así no? ¿Se dan cuenta? Porque lo que nos está evitando que tengamos problemas es pues este existe acá, ¿no es cierto? Ahora, miren, voy a meter al revés. Si meto del 10, bueno, primero, si meto del 5 al 10, me sale bonito, o sea, me va a salir. Ahí está, ¿no es cierto? Pero si coloco los parámetros al revés, no me sale nada, obviamente, ¿no es cierto? ¿Lo ve? ¿Sí o no? ¿Cómo puedo hacer para que así también me funcione? Para que me funcione de esta manera. Habría que alterar un poquito acá, ¿no es cierto? Ya, lo voy a modificar la función.
Miren, acá voy a declarar una variable auxiliar, voy a hacer un cambio de valores de variables, ¿se ubica? Un clásico auxiliar del tipo entero. Y voy a aplicar algo de básico de lógica de Progra 1, ¿sí o no? ¿Cuándo haría el cambio de valores? Solo cuando el valor fin, ¿no es cierto?, sea menor al valor del inicio, ¿no es cierto? Solo ahí tengo que volcar los valores, ¿sí o no? Si esto ocurre, entonces pues, reasigno, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el aux va a ser igual al inicio, ¿no es cierto? Después decimos que el inicio va a ser igual al fin, ¿no es cierto? Lo estoy volcando los valores, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Y el fin a qué va a ser igual? Al out, ¿no es cierto? ¿Entiendes esto? ¿Se entendió? ¿Sí? Solo si se da esta situación que el extremo sea menor que el primer, ¿no es cierto? El primer valor, ¿no es cierto? Entonces cambiamos las variables, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo volcamos, ¿de acuerdo? Y con eso debería correr, ¿sí o no? Ahora me sale, fíjense al revés, ¿no ve? Y si coloco de, pues, como debe ser, igual me va a salir lo mismo, ¿se dan cuenta? Sigue saliendo lo mismo, ¿se dan cuenta? Está haciendo que mi función funcione, ¿ya? Aunque me metan los rangos al revés, ¿se ubican? ¿Sí? Último, dado el ID de un cliente, mostrar en una sola cadena. A ver, ¿qué vamos a mostrar? Los IDs y totales de de todas las ventas en las que participó. En caso de no existir, el ID, lanzar el mensaje ID inexistente. Sabemos que el cliente tiene una relación con uno a muchos. Por ejemplo, si en la función meto el ID1 del cliente, ¿qué debería sacarme? El ID y el total de todas sus ventas en las que ha participado. Miren, sería 1 con 1990 y 10 con 1670. ¿Se entiende? Si meto el ID de cliente por decirle 7, pues solo tiene una venta, debería salirme 7 con 657.50. ¿Se entiende? Esa es la idea, ¿no ve? El ID y el total de todas las ventas que tiene ese cliente. ¿Ya? Hagamos. ¿Qué va a recibir esto? El ID de un cliente es un small int
igual va a retornar una cadena muy grande, ¿no? Entonces la vamos a colocar aquí de 65.000. ¿Ya? Y nos vamos a declarar aquí nuestro res. Aquí por valor por defecto le voy a colocar ID inexistente, que nos pide verificar también, ¿no es cierto? Que existe ese ID. Puedo meter el ID de un cliente que no exista, ¿sí o no? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, al final vamos a retornar res, la idea, para escribirlo así antes que nos olvidemos. Y lo primero que vamos a hacer es verificar la existencia de ese ID, ¿no? La base de datos de ese cliente. ¿Ya? Si existe el ID, pues recién hacemos cositas, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿No ves? ¿Qué vamos a hacer? Primero, el res, como al final lo tenemos que concatenar, lo vamos a empezar en un espacio en blanco, digamos, ventas, digamos, en una cadena ahí, que no sea nulo, ¿se entiende? Porque si lo concateno después con ID inexistente, me voy a ir concatenando, ¿se entiende? ¿Estamos? Hasta ahí ya, tenemos algo. Ahora, ¿cómo sabemos qué ventas ha tenido un cliente? O sea, por ejemplo, el cliente 1, donde estamos acá en la venta, su venta es la 1 y la 10. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo agarrar estos valores? ¿Cómo agarrar esos valores? O sea, sería el valor mínimo y el valor máximo, ¿no es cierto? Del ID de la venta que corresponde a ese cliente, ¿se entiende? ¿Sí? Con eso vamos a poder agarrar esos valores. Lo vamos a pasar a otras variables. Igual, me voy a declarar aquí dos variables auxiliares para que nos demos cuenta un inicio y un final, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá nuestro inicio para la venta, esto es un entero, ¿ya? Y acá un fin más, vamos a colocarnos, ahí está, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo puedo agarrar el mínimo y el máximo de la venta? Miren, aquí voy a hacer esto. Es fácil, ¿no? Mínimo del ID, coma, el máximo del ID. Miren, hasta ahí voy a hacer correr nada más para que vean que funciona esto. Ahí tengo el valor mínimo y máximo, ¿sí o no? Pero lo que vamos a hacer es filtrar para que, obviamente, solamente nos muestre esos mínimos de ese cliente, ¿no? Y de cliente sea igual a ese ID que nos está ingresando, ¿no es cierto? Como parámetro. Con eso voy a saber esos IDs. Ahora, puede que no tenga ventas, entonces hay que hacer un if null. Y esto lo vamos a pasar al inicio y al fin. Con eso ya tengo de dónde a dónde recorrer. ¿Listo? Tengo el ID de la venta que corresponde al el ID menor, que corresponde de la venta que corresponde a ese cliente y el mayor. ¿De acuerdo? Con eso ya podemos hacer nuestro ciclo para hacer lo mismo, la misma lógica de la concatenación. Miren. Correcto. Mientras inicio sea menor o igual a fin, el while siempre viene con un do. Tiene su end while. Y hacemos un set inicio igual a inicio más 1. ¿De acuerdo?
Y lo primero, como vamos a ir recorriendo, puede haber que dentro de ese rango va a haber IDs, obviamente, que vamos a ir recorriendo, que puede que no existan. En este caso solamente tiene dos, pero puede que tenga más, ¿no es cierto? Más ventas. Entonces, igual tenemos que verificar la existencia de ese ID y que ese ID corresponda al cliente, porque miren, si recorro el ID 3, corresponde ya a otro cliente, ¿se entiende? Entonces tengo que verificar en la existencia del ID que sí exista y que corresponda a ese cliente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer acá nuestro if para el exists. Miren, vamos a hacer un select ID from venta y aquí está la idea, ¿no? Primero, que el ID de la venta sea igual a ese valor que estamos recorriendo, pero además la clave foránea, que es ID cliente, sea igual a ese ID que me he ingresado, ¿se entiende? Entonces, si es un registro, si es una venta que corresponde al cliente y existe, obviamente, sí puedo de esa venta seleccionar su ID y su total para concatenar, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a hacer. Pues miren acá, vamos a concatenar lo que tenemos en el res. Y aquí le vamos a concatenar. Nos pedía el ID de la venta, nos pedía el total, es el total. Vamos a colocar aquí la moneda, ¿se entiende? Y vamos a seguir con la concatenación y esto lo vamos a pasar al 3, ¿no es cierto? La condición es que el ID de la venta sea igual a ese inicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Al ciclo que estamos recorriendo. Entonces va a ir dando vueltas y va a ir concatenando esos IDs y esos totales. Saliendo del ciclo, pues tendría que retornar eso. Probaremos. No hay muchos datos acá, ¿no? Para probar, pero por lo menos probaremos con el 1, ¿no? Y nos tendría que, con el cliente 1, nos tendría que salir la venta 1 con este total y la 10 con este total, ¿se entiende? ¿Sí? Vamos a probar, ¿no? Pero primero crearemos la función. Se ha creado y la probaremos. La cosa es probando, ¿no? El cliente era el 1, creo, ¿no? ¿Sí? Veremos si nos sale. Ahí está, ¿no? La venta 1 y la venta 10. ¿Listo? Muy bien, vamos a quedar acá. ¿Listo? Vamos a detener la grabación.